La técnica Alexander a menudo se malinterpreta como un método simple para mejorar la postura, una forma de sentarse recto o de pararse más alto. Si bien estos son resultados bienvenidos, son solo la superficie de una exploración mucho más profunda del movimiento y la conciencia humanos. El verdadero valor de este trabajo, especialmente para los practicantes de trabajo corporal como la terapia cráneo-sacral, reside en comprender cómo nos usamos a nosotros mismos. No se trata de forzar el cuerpo a una forma correcta, sino de desaprender los patrones habituales de tensión que interfieren con nuestro equilibrio y coordinación naturales. Es un viaje de la reacción inconsciente a la elección consciente, una reeducación de la mente y el cuerpo trabajando en armonía. Esta técnica nos enseña que la calidad de nuestro movimiento está determinada por la calidad de nuestro pensamiento justo antes y durante la acción. Cambia el enfoque de lo que hacemos a cómo lo hacemos. Imagina el simple acto de sentarse. La mayoría de nosotros simplemente nos dejamos caer en una silla, guiados por años de hábitos arraigados. La técnica Alexander nos invita a observar esta intención, a hacer una pausa y a elegir una forma más organizada y eficiente de movernos. Este principio es profundamente relevante para la terapia cráneo-sacral, donde la capacidad del terapeuta para permanecer presente, neutral y organizado influye directamente en la sutil dinámica energética y fluida del sistema del cliente. La idea central es que poseemos una capacidad innata para el movimiento elegante y eficiente, pero esto a menudo está oscurecido por capas de estrés acumulado y hábitos inconscientes. Frederick Matthias Alexander, el fundador de la técnica, descubrió esto a través de su propia lucha personal con la pérdida de su voz como actor. Se dio cuenta de que sus problemas vocales no estaban aislados, sino que eran un síntoma de un patrón más grande de mal uso en todo su cuerpo. Descubrió que al prevenir conscientemente su tensión habitual, su cuerpo podía reorganizarse, lo que llevó a una profunda mejora en su rendimiento vocal y en su bienestar general. Este descubrimiento forma la base de la técnica. Deja de hacer lo incorrecto, y lo correcto se hará solo. Para el terapeuta de trabajo corporal, esta comprensión es transformadora. Aleja el objetivo de simplemente solucionar un problema en el cliente a facilitar un entorno donde el propio sistema del cliente pueda encontrar su camino de regreso a la salud. En lugar de imponer una corrección desde el exterior, el terapeuta aprende a usar su propia autoconciencia refinada para percibir y apoyar la capacidad inherente del cliente para la autorregulación. La técnica Alexander proporciona las herramientas para que el terapeuta encarne un estado de calma, presencia conectada, que se convierte en el instrumento más poderoso que aporta a la sala de tratamiento. Es un cambio de un modelo mecánico a uno verdaderamente holístico y educativo. En el corazón mismo de la técnica Alexander se encuentra un concepto que F.M. Alexander llamó el control primario. Esto se refiere a la relación dinámica y en constante cambio entre la cabeza, el cuello y el torso. No es una posición estática que deba mantenerse, sino más bien una interacción delicada y receptiva que gobierna la organización de todo el cuerpo. Alexander observó que cuando se permite que la cabeza dirija, delicadamente equilibrada sobre la columna vertebral, y el cuello está libre de tensión compresiva, la espalda se alarga y se ensancha naturalmente. Esto crea una cascada de efectos positivos, lo que permite una mayor libertad en las extremidades, una respiración más profunda y un sistema nervioso más equilibrado. Esta relación es primaria porque su calidad dicta la calidad de todos nuestros movimientos subsiguientes. Piensa en la cabeza como el líder de una orquesta. Si el director está tenso, desequilibrado o dando señales confusas, toda la orquesta tocará con desorganización y tensión. De manera similar, cuando interferimos con el control primario, tirando de la cabeza hacia atrás y hacia abajo en el cuello, o empujándola hacia adelante, creamos un efecto dominó de compresión y tensión que viaja por toda la columna vertebral hasta los pies. Esta interferencia suele ser completamente inconsciente, un hábito profundamente arraigado que confundimos con lo normal. En el contexto de la terapia cráneo-sacral, el control primario es de suma importancia.
El sistema cráneo-sacral en sí mismo está íntimamente conectado con esta región anatómica. La dura madre, la membrana resistente que rodea el cerebro y la médula espinal, se adhiere al foramen magno, la base del cráneo, las vértebras cervicales superiores y el sacro. Cualquier tensión habitual en el cuello y los músculos suboccipitales se traduce directamente en tensión dural, lo que puede restringir el flujo de líquido cefalorraquídeo e impedir el mecanismo respiratorio primario. Un cuello libre y una relación equilibrada entre la cabeza y el cuello son, por lo tanto, requisitos previos para un sistema cráneo-sacral sano y receptivo. Comprender este principio permite a un terapeuta ver los síntomas de un cliente no como problemas aislados, sino como expresiones de un patrón sistémico de desorganización. Una cadera tensa, un hombro dolorido o incluso problemas digestivos, a menudo se pueden rastrear hasta una interferencia con el control primario. El objetivo, entonces, no es solo liberar la cadera tensa, sino ayudar al cliente a redescubrir las condiciones bajo las cuales todo su cuerpo, comenzando con la relación cabeza-cuello-torso, puede funcionar con mayor facilidad e integridad. El control primario es la clave maestra que puede desbloquear patrones de tensión en toda la estructura. Uno de los signos más comunes y visibles de interferencia con el control primario es la posición adelantada de la cabeza. En nuestro mundo moderno, dominado por las pantallas, la conducción y el trabajo sedentario, pasamos innumerables horas con la cabeza proyectada hacia adelante de nuestro cuerpo, la mirada dirigida hacia abajo. Esta postura se ha vuelto tan ubicua que a menudo no la reconocemos como una desviación de nuestro diseño natural. Estamos diseñados para que la cabeza, que puede pesar tanto como una bola de boliche, se equilibre delicadamente sobre la columna vertebral. Cuando se mueve hacia adelante, incluso por una pulgada, los músculos del cuello y la parte superior de la espalda deben trabajar horas extras para evitar que se caiga. Este esfuerzo muscular constante no solo es agotador, sino que también tiene profundas consecuencias para todo el cuerpo. Por cada pulgada que la cabeza se mueve hacia adelante, su peso efectivo sobre la columna cervical aumenta aproximadamente 10 libras. Esta inmensa tensión provoca media group, woman with hand on neck, grimacing in pain, man massaging sore neck in office setting stock, distribute equally, dolor crónico de cuello, tensión en los hombros y dolores de cabeza. Comprime las vértebras cervicales, lo que puede pinzar los nervios que van a los brazos y las manos, causando media group, close-up of hand tingling, person shaking hand due to numbness, therapist assessing nerve sensation in arm a stock a distribute equally, entumecimiento u hormigueo. Además, este tirón hacia adelante en la parte superior de la columna fomenta que la columna torácica se encorve, redondeando los hombros y colapsando el pecho. Este colapso restringe el movimiento del diafragma y las costillas, lo que lleva a una respiración superficial e ineficiente. Los efectos de una posición adelantada de la cabeza se extienden mucho más allá del sistema musculoesquelético. El colapso en el torso ejerce presión sobre los órganos internos, lo que puede afectar la digestión y otras funciones vitales. La tensión constante también envía una señal continua de estrés al sistema nervioso, manteniéndolo en un estado de lucha o huida de bajo grado. Esto puede contribuir a media group, anxious woman with hand on chest, tired man with head on desk, people showing lack of energy, stock a distribute equally, sentimientos de ansiedad, fatiga y una falta general de vitalidad. En la terapia cráneo-sacral, un terapeuta podría sentir este patrón como media group, cráneo-sacral therapist gently palpating upper thoracic back, close-up of therapist's hands on client's back, stock, distribute equally, una cualidad densa y pesada en la región torácica superior, una falta de movilidad en la columna cervical y un ritmo craneal amortiguado o caótico. Es una manifestación física de ser arrastrado por el peso del hábito. Corregir esto no es una cuestión de simplemente echar la cabeza hacia atrás. Esto solo crearía un patrón diferente de tensión.
el enfoque de la técnica Alexander es mucho más sutil e inteligente. Implica tomar conciencia del hábito de empujar la cabeza hacia adelante y aprender a inhibir ese impulso. Al elegir conscientemente no participar en el patrón antiguo, creamos el espacio para que la cabeza se libere hacia arriba, lejos de la columna vertebral, permitiendo que el cuello esté libre. Esto inicia un proceso de alargamiento y ensanchamiento en toda la espalda, revirtiendo la espiral descendente de compresión y restaurando una sensación de ligereza y facilidad. La piedra angular de la técnica Alexander y el mecanismo que hace posible el cambio es un concepto llamado inhibición. En este contexto, inhibición no significa supresión o represión. Simplemente significa el acto consciente de hacer una pausa antes de reaccionar. Es el momento de quietud que introduces entre un estímulo y tu respuesta habitual. En esta pausa reside la libertad. Te da la oportunidad de dejar de alimentar un patrón de tensión antiguo e inútil y de considerar una forma nueva y más constructiva de responder. Sin inhibición, somos meros autómatas, repitiendo siempre las mismas reacciones arraigadas. Piensa en un estímulo común, como el teléfono sonando. Para la mayoría de las personas, la respuesta inmediata es abalanzarse sobre él, tensando el cuello, redondeando los hombros y comprimiendo la columna vertebral en el proceso. Esto sucede automáticamente, sin un solo pensamiento. La inhibición es la práctica de notar el estímulo, el teléfono sonando, y, en lugar de moverse de inmediato, elegir no hacer nada. En ese breve momento de inacción, puedes tomar conciencia de tu tendencia habitual a tensarte. Puedes notar el impulso de tirar de la cabeza hacia abajo y hacia adelante. Al simplemente negarte a consentir ese viejo hábito, evitas que te domine. Esta práctica de la pausa resuena profundamente con el estado de neutralidad que es tan esencial en la terapia craneosacral. Un terapeuta craneosacral está entrenado para inhibir su propia agenda, su deseo de arreglar y sus nociones preconcebidas sobre lo que el cliente necesita. Hacen una pausa y escuchan con sus manos, esperando que el sistema del cliente revele su propia historia y su propio plan de tratamiento inherente. Esta quietud interior y la inacción en el terapeuta crean un campo seguro y receptivo en el que el sistema del cliente puede sentirse escuchado y comenzar su propio proceso de liberación y reorganización. El estado inhibido del terapeuta invita a una liberación similar en el cliente. Aplicar la inhibición en la vida diaria es una forma poderosa de atención plena en acción. Antes de levantarte, haz una pausa. Antes de levantar una bolsa de la compra, haz una pausa. Antes de responder en una conversación tensa, haz una pausa. En esa pausa, puedes llevar tu conciencia a tu cuerpo. Puedes notar si estás manteniendo una tensión innecesaria en el cuello, la mandíbula o los hombros. Al elegir conscientemente no hacer lo que es familiar e inútil, creas la posibilidad de que surja algo nuevo. Esto no se trata de alcanzar un estado perfecto, sino de romper el ciclo de la automaticidad y recuperar tu poder de elección, momento a momento. Una vez que hemos usado la inhibición para detener y prevenir nuestros patrones habituales de mal uso, el siguiente paso en la técnica Alexander es la dirección. Ahora, este concepto a menudo se malinterpreta como una especie de acción física o algún tipo de esfuerzo muscular, pero en realidad es todo lo contrario. La dirección es realmente un proceso de pensamiento consciente, una instrucción mental suave que invita al cuerpo a reorganizarse a lo largo de sus líneas naturales de apoyo y expansión. No se trata, ya sabes, de forzar la cabeza hacia arriba o de tirar de los hombros hacia atrás. En cambio, se trata de pensar una serie de pensamientos que fomenten una organización nueva y mejor. Las direcciones primarias, tal como las formuló Alexander, son simples pero profundas. Permitir que el cuello esté libre, permitir que la cabeza vaya hacia adelante y hacia arriba, y permitir que la espalda se alargue y se ensanche. Estas no son órdenes que deban ser ejecutadas por tus músculos. No puedes liberar tu cuello tensando otros músculos.
solo puedes dejar de hacer lo que lo está tensando en primer lugar. Las direcciones son una forma de sugerencia suave y persistente a tu propio sistema nervioso. Realmente solo estás señalando el camino, creando un mapa mental para que tu cuerpo lo siga. Es algo así como la diferencia entre empujar una planta a una posición vertical y proporcionarle luz y apoyo para que crezca de forma natural. Esta idea de invitar al cambio en lugar de forzarlo es, honestamente, la esencia del trabajo corporal efectivo. En la terapia cráneo-sacral, un practicante no usa la fuerza para mover un hueso o liberar una restricción. En cambio, aplica una presencia e intención suaves y específicas, y luego espera. Dirigen su conciencia a un área particular, creando un punto de apoyo alrededor del cual el propio cuerpo del cliente puede reorganizarse. Las manos del terapeuta no están corrigiendo al cliente, están, de alguna manera, conversando con los tejidos del cliente, invitándolos a recordar su movilidad y salud inherentes. La dirección, en este sentido, es una herramienta de facilitación, no de manipulación. Este proceso de dirección consciente permite que el cuerpo acceda a su propia inteligencia innata. Cuando dejamos de interferir y comenzamos a proporcionar pensamientos claros, suaves y expansivos, los reflejos posturales pueden comenzar a funcionar como fueron diseñados. El cuerpo comienza a sentirse más ligero, más boyante y más conectado. Esto se debe a que ya no estamos luchando contra la gravedad, sino que estamos aprendiendo a cooperar con ella, permitiendo que fluya a través de nuestra estructura de apoyo. La dirección es realmente el arte de quitarte de tu propio camino y permitir que la sabiduría de tu cuerpo restaure su equilibrio y gracia naturales desde adentro hacia afuera. En cualquier forma de trabajo terapéutico, y especialmente en modalidades sutiles como la terapia cráneo-sacral, el estado del terapeuta no es un detalle periférico, es fundamental para todo el proceso. El practicante no solo aporta sus conocimientos y técnicas a una sesión, aporta todo su ser. Su propio nivel de organización física, calma mental y presencia emocional crea el campo relacional en el que puede ocurrir la sanación. Un terapeuta que encarna los principios de la técnica Alexander, que tiene un cuello libre, una cabeza equilibrada y una espalda alargada y ensanchada, ofrece una plantilla poderosa y no verbal de organización a su cliente. El sistema nervioso humano está exquisitamente sintonizado con el estado de otros sistemas nerviosos a su alrededor, un fenómeno conocido como neurocepción. Cuando un cliente se acuesta en la camilla de tratamiento, su sistema está sintiendo inconscientemente el estado del terapeuta. Si el terapeuta está apurado, tenso, colapsado en su propia postura o mentalmente distraído, el sistema del cliente percibirá esto como una falta de seguridad y puede permanecer a la defensiva y protegido. Por el contrario, si el terapeuta está enraizado, presente y encarna un estado de calma expansiva, el sistema nervioso del cliente recibe una poderosa señal de seguridad y permiso para soltarse. Por eso la técnica Alexander es una herramienta tan invaluable para los terapeutas. La práctica de la inhibición y la dirección no es solo para mejorar su propia comodidad durante largos días de trabajo. Es una disciplina para cultivar el mismo estado de ser que es más terapéutico para los demás. Al practicar continuamente el arte de la pausa, liberando sus propias tensiones habituales y pensando de una manera ascendente y expansiva, los terapeutas pueden mantener su propia neutralidad y resiliencia. Se convierten en un punto de apoyo estable y coherente, lo que permite que el sistema del cliente encuentre su propio camino hacia el equilibrio sin ser influenciado por los propios patrones del terapeuta. En última instancia, el uso de sí mismo por parte del terapeuta se convierte en su instrumento más refinado. Un practicante que está bien organizado en su propio cuerpo puede percibir los patrones del cliente con mucha mayor claridad y sutileza. Sus manos no solo están palpando tejidos, están escuchando desde un lugar de tranquila integridad. Su toque está informado por su propia experiencia de libertad y liberación. De esta manera, la sesión se convierte en una danza corregulada. La presencia encarnada del terapeuta actúa como un diapasón resonante,
recordando al cuerpo del cliente su propio potencial olvidado de facilidad, plenitud y salud. Para los terapeutas, integrar los principios de la técnica Alexander en la jornada laboral es esencial tanto para la longevidad como para la eficacia. El primer paso es tomar conciencia de los momentos de transición. Antes de saludar a un cliente, tómate un momento para hacer una pausa. Observa tu propio estado. ¿Tienes el cuello tenso? ¿Estás conteniendo la respiración? Inhibe conscientemente la urgencia de apresurarte. Permite que tu cuello esté libre, que tu cabeza se libere hacia adelante y hacia arriba, y que tu espalda se alargue y se ensanche. Comienza la sesión desde un lugar de organización interna, no desde un estado de prisa dispersa. Este simple acto puede cambiar el tono completo del tratamiento. Durante la sesión misma, tu postura y el uso de ti mismo son primordiales. Ya sea que estés sentado en un taburete o de pie junto a la mesa, sé consciente de tu control primario. Evita el hábito común de inclinarte hacia adelante desde los hombros y colapsar el pecho para acercarte al cliente. En su lugar, aprende a pivotar desde las caderas, manteniendo la espalda larga y el cuello libre. Piensa en tus brazos como si se extendieran desde una espalda ancha y apoyada en lugar de sobresalir de hombros tensos. Revisa contigo mismo con regularidad. ¿Tengo la mandíbula apretada? ¿Se me suben los hombros hacia las orejas? ¿Estoy bloqueando las rodillas? Usa la inhibición para liberar estas pequeñas tensiones acumuladas. Una práctica poderosa es la posición de reposo constructivo, también conocida como la posición semisupina. Entre clientes, o al final del día, acuéstate boca arriba sobre una superficie firme con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Coloca una pequeña pila de libros de bolsillo debajo de tu cabeza para apoyar su relación natural hacia adelante y hacia arriba con la columna vertebral. En esta posición no estás tratando de hacer nada. Simplemente estás permitiendo que la gravedad trabaje para ti, liberando tensiones innecesarias y permitiendo que tu espalda se extienda en el suelo. Solo 10 a 15 minutos en esta posición pueden ayudar a restablecer tu sistema nervioso y deshacer los efectos compresivos del día. Finalmente, lleva esta conciencia a todas tus actividades, no solo a tu trabajo. Observa cómo te usas a ti mismo cuando conduces, escribes notas o almuerzas. Cada uno de estos momentos es una oportunidad para practicar la pausa y la redirección. El objetivo no es tener una postura perfecta en todo momento, lo cual es un ideal rígido y tenso. El objetivo es ser más consciente, más a menudo. Al hacer de los principios de Alexander un hilo conductor continuo a lo largo de tu día, cultivas un estado de ser resiliente, organizado y presente que te beneficiará no solo a ti, sino a cada cliente que acuda a ti en busca de atención. Para los pacientes o cualquier persona interesada en su bienestar, la técnica Alexander ofrece herramientas simples pero profundas que pueden integrarse en el tejido de la vida diaria. El punto de partida más accesible es simplemente convertirse en un observador de sus propios hábitos. No necesita arreglar nada al principio. Solo observe. ¿Cómo se sienta en una silla? ¿Se encorva o se sienta en el borde? ¿Cómo se para mientras espera en la fila? ¿Bloquea las rodillas y balancea la espalda? ¿Cómo sostiene su teléfono? ¿Doble el cuello para mirarlo? Esta observación suave y sin prejuicios es el primer paso hacia el cambio. Saca a la luz de la conciencia lo que era inconsciente. Una práctica clave es revisar con frecuencia el estado de su cuello. A lo largo del día, pregúntese: ¿puede mi cuello estar un poco más libre? Podría notar que está apretando la mandíbula o tensando los músculos en la base del cráneo. La invitación no es forzarlo a relajarse, sino simplemente dejar de hacer lo que lo está tensando en primer lugar. Piense en su cabeza como un globo, flotando ligeramente sobre su columna vertebral. Este simple pensamiento puede comenzar a contrarrestar el tirón descendente habitual que crea tanta tensión. Es una invitación para que su cabeza se libere hacia arriba, dándole a su cuello el espacio que necesita. Incorpore el poder de la pausa. Antes de salir de su coche,
respire profundamente una vez. Antes de cargar a su hijo, haga una pausa y sienta sus pies en el suelo. Este pequeño momento de detención rompe el impulso del hábito inconsciente. En esa pausa, puede darse las instrucciones simples. Mi cuello está libre, mi cabeza se mueve hacia adelante y hacia arriba, mi espalda se alarga y se ensancha. Puede que no sienta un cambio dramático de inmediato, pero está plantando una semilla. Le está enseñando a su sistema nervioso una nueva posibilidad, una nueva forma de abordar el movimiento que se basa en la facilidad en lugar de la tensión. Finalmente, explore la posición de reposo constructivo en casa. Acuéstese en un suelo alfombrado o en una colchoneta de yoga con las rodillas dobladas y los pies separados a la altura de las caderas. Coloque algunos libros debajo de su cabeza para apoyarla, de modo que su barbilla no apunte hacia el techo. Descanse las manos sobre el abdomen o a los lados. Pase de 10 a 20 minutos en esta posición sin hacer nada. Simplemente permita que su cuerpo sea apoyado por el suelo. Note cómo su espalda hace contacto con el suelo. Esta es una forma poderosa de liberar las tensiones del día y permitir que su columna se descomprima, dándole a todo su sistema la oportunidad de descansar y recalibrarse. Al final, tanto la técnica Alexander como la terapia cráneo-sacral nos llevan hacia la misma verdad fundamental: el cuerpo posee una sabiduría profunda e innata. La salud no es algo que debamos forzar o construir desde el exterior, sino más bien un estado natural que emerge cuando aprendemos a dejar de interferir con nuestro propio diseño inherente. El viaje no se trata de añadir ejercicios o estiramientos más complejos, sino de restar las capas de tensión inconsciente, el mal uso habitual y el desorden mental que oscurecen nuestra vitalidad natural. Es un camino de desaprendizaje, de soltar y de volver a casa a nosotros mismos. Los principios de control primario, inhibición y dirección proporcionan una hoja de ruta práctica para este viaje. Nos enseñan que cómo pensamos influye directamente en cómo nos movemos y nos sentimos. Al elegir hacer una pausa, al liberar la compresión habitual en nuestro cuello y al invitar a nuestra estructura a alargarse y expandirse, nos involucramos en un diálogo profundo con nuestro propio sistema nervioso. Pasamos de ser víctimas de nuestros hábitos posturales a ser el director consciente de nuestro propio bienestar. Esto nos empodera para tomar un papel activo en nuestro proceso de curación, yendo más allá de la dependencia pasiva de los tratamientos para participar activamente en nuestra salud diaria. Para el terapeuta, este trabajo eleva su práctica de una serie de técnicas mecánicas a una verdadera forma de arte. Su propia alineación corporal se convierte en un faro, creando un campo de seguridad y coherencia que permite que el sistema del cliente encuentre su propio camino hacia la salud. Para el cliente, abre una puerta al autodescubrimiento, proporcionando herramientas para navegar las tensiones de la vida moderna con mayor facilidad, resiliencia y conciencia. Une la brecha entre la sala de terapia y la vida cotidiana, asegurando que los beneficios de una sesión puedan seguir desarrollándose mucho después de que termine. En última instancia, escuchar al cuerpo y alinearnos desde dentro es la clave para un bienestar sostenible. Se trata de fomentar una relación más amable e inteligente con nosotros mismos. Ya seamos terapeutas que buscan profundizar su oficio o personas que buscan alivio del dolor y el estrés, el mensaje es el mismo: detente, escucha y permite. Al cultivar esta quietud interior y una dirección consciente, permitimos que la brillante inteligencia del propio cuerpo restaure el equilibrio, la libertad y la gracia que son nuestro derecho de nacimiento.